Ahora es momento de entrevista en BTV Noticias. Vamos a seguir profundizando en estos temas de acuerdos políticos a la interna de la coalición y de la rendición de cuentas. Y para eso ya hemos invitado al diputado nacionalista Sebastián Andújar. Gracias por estos minutos. ¿Qué tal, Valentina? Muchas gracias por la invitación. Bueno, recién escuchábamos a Delgado decir que esta negociación por la rendición de cuentas es un buen antecedente de la coordinación a nivel de la coalición multicolor. Concretamente, ¿qué le deja a usted que estuvo en la coordinación esta negociación? No, a ver, me parece una señal positiva, algo que reclamaba la coalición, algo que hasta ahora había sido una exhortación de algunos partidos políticos que la integran. Y bueno, me parece que es justo porque aparte las políticas se cruzan entre el gobierno ejecutivo y también entre el poder legislativo, y esperemos que todo resulte de buena forma. Sin embargo, usted hace unos días nada más había dicho que bueno, no estaba siendo fácil esta negociación, que habían acuerdos, que habían temas que a último momento, o legisladores que a último momento estaban diciendo, bueno, esto no lo voto, o que se estaba complicando el acuerdo de zonas francas, que habían caprichos políticos. ¿Qué pasó ahí en esa instancia, en ese fragor de la negociación, cuando parece que se estaba a punto de naufragar algunos artículos? Bueno, es parte de ida y vuelta y es lógico que así sea. A ver, todos los partidos tienen su impronta, por algo somos partidos distintos. No son discusiones filosóficas. Yo creo que más que nada lo que se discute para llegar a acuerdos es el sentido de la oportunidad y la posibilidad. O sea, todo aquello que pueda ser posible, si se puede plasmar una rendición de cuentas, y todo aquello que sea oportuno. Hay cosas que no son oportunas, que se tuvieron que retirar, y hay cosas que no son posibles, que no pudieron prosperar tampoco como idea dentro de la coalición. Pero, bueno, son discusiones que generan salud, o sea, es parte del proceso. Hay que acostumbrarse, dice usted, ¿es parte de la cosa? Sí, sí, es parte de la cosa, porque si no discutimos no estamos defendiendo nuestras propias ideas. No todo tiene que ser armonía absoluta, sino ahí hay falta de trabajo. Discutir, pero proponer es trabajar. Códigos políticos, decir yo no voto algo porque sí, sin argumentos, eso también forma parte, o eso también están aceitando el mecanismo de llegar a acuerdos, de concretar acuerdos. Se lo pregunto porque fue más o menos en los términos que... Sí, puede ser, pero no es el no porque no, a veces, aunque en el medio de la discusión pueda surgir, porque alguna de las partes pueda estar sorda, y en esa también nos hacemos cargo. Esto no es contra nadie, esto es en general, pero también es por la tensión de tratar de lo que uno quiere proponer, claro, se pueda plasmar. Entonces es parte de esa discusión política. ¿La mesa esta de coordinación puede sumar en ese sentido? Sí, yo creo que sí, que puede sumar muchísimo, porque lo que tenemos que entender es que a veces las rendiciones de cuentas o los presupuestos quinquenales no son leyes para subir ideas propias que no prosperaron por la vía de la iniciativa legislativa. Entonces la mesa de coordinación tiene que tratar de que nadie se sienta frustrado porque alguna idea no prospere, y eso corre para todos los partidos. Y que nadie se sienta derrotado, al contrario, que se entienda que el trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo es para mejorar, es para aportar y es para hacer las cosas mucho más perfectibles también. Finalmente, ¿cuál fue el acuerdo en políticas de primera infancia? Porque ese era un tema bien importante para el gobierno, para el Partido Nacional en particular, que lo llevó, y para la presidencia, que lo llevó al Parlamento. Ahí tuvo una discusión con el Partido Colorado en particular, que no quería que las partidas fueran todas para el Mides y reclamaba un poco la financiación para los CAIF. Finalmente, ¿a qué acuerdos llegan? Hay que entender un poco la coyuntura, ¿no? Primero, en gran parte tiene razón el Partido Colorado, el reclamo que nos hacía de no focalizar solamente todo en transferencias económicas, entonces potenciar sí lo que es la atención a través de los centros CAIF, que a su vez cruzan políticas también con ACE, con ANEP, en cuanto a la educación, a la asistencia médica. Es muy importante eso, también el Ministerio de Vivienda participa muchísimo. Entonces el objetivo, el espíritu de los 50 millones de dólares por año partían desde esa base. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente? Que todavía seguimos en pandemia y que todavía estamos dentro de una declaración de emergencia sanitaria, y que si bien vemos que hay una luz al final del túnel y que pueda ser ojalá dentro de poco tiempo, tenemos que trabajar en ese sentido y no podemos abstraernos de ese sentido. ¿Qué significa esto? Que si bien hace mucho tiempo estábamos en contra de lo que eran las transferencias económicas, porque los resultados están a la vista, una transferencia económica no quita a la gente de la pobreza, simplemente la ayuda a pasar un momento coyuntural.
utilizar esta herramienta por la situación. Y ahí potenciar al MIDES para que sea el vínculo y que pueda llevar adelante también políticas propias que tiene el MIDES, que no solamente son las transferencias económicas. Entonces, la discusión pasó por ahí, todos tenemos un poco de razón, llegamos a un acuerdo y es congelar los recursos para el 2022 y también congelar los recursos para el 2023, contemplando a todas las partes. O sea, que vayan recursos para el MIDES primero y después para... Recursos para el MIDES y para CAIF siempre, en los 2 años. Un poco más para el MIDES en el 2022 y un poco más para el plan CAIF y otros organismos en el 2023. Y todos contentos. Y todos contentos. Bueno, usted decía recién, están en pandemia todavía. Escuchaba recién, hace instantes nada más, al diputado Olmos del Frente Amplio que le reclamaba, decía, nosotros no vamos a votar, decía él, porque, entre otras cosas, el gobierno no se endeudó todo lo que podía, no está asistiendo todo lo que podía a la población en un contexto de pandemia. Yo escuché al diputado Olmo y aparte ha sido un discurso que se ha reiterado durante todos estos 45 días. Vamos a ser claros, y esto es sin ofender ni camisetear sobre la situación. Yo creo que al Frente Amplio le frustra mucho hoy el éxito del gobierno en el 2020. Todo lo que el gobierno se lo propuso, lo pudo lograr. Y eso genera frustración política. Es entendible. También es entendible cómo han cambiado los conceptos. Ellos hablan de recorte cuando es ahorro, cuando es ser más eficiente con los gastos, cuando es terminar con el despilfarro. No hay ninguna política social que no se haya dejado de implementar en este país y se ha cuidado a todos casi por igual por la situación que han vivido. La sostenibilidad de las políticas económicas son muy importantes y Uruguay lidera eso. Otros países donde se inyectó mucho dinero por la pandemia, los niveles de pobreza han aumentado exponencialmente mucho más que acá. Y acá quizás se inyectó mucho menos dinero per cápita, pero los resultados han sido mejores. Entonces hay que ver la valoración, cómo la realizamos. Y yo creo que eso es parte de la frustración. Reconocer el éxito del gobierno en este caso. Para finalizar, otro de los temas que generó polémica a la hora de analizar la rendición de cuentas que vino de parte del Poder Ejecutivo fue el que tenía que ver con el acceso del Ministerio del Interior a datos de los clubes canábicos. Finalmente, eso queda por el camino. Lo que hablábamos hoy al principio, el sentido de la oportunidad. Hay cosas que nosotros podemos evaluar también como inoportunas en el tiempo como se presentan. Escuchamos las justificaciones, muy valedera, por cierto, la del Ministro del Interior, poder distinguir lo que es legal con lo que es ilegal. Eso sucede, está sucediendo sobre todo en Montevideo, clubes canábicos que no son legales, que no están autorizados, que son denunciados porque se hace por fuera de la ley. ¿Qué pasa si el Ministerio no tiene conocimiento de las direcciones en las cuales funcionan los legales? Se le hace muy difícil y es muy complejo poder diferenciar y actuar. El compromiso del director del IRCA, que también integra la Junta Nacional de Drogas, fue público y a su vez fue en el Poder Legislativo. Él puede subsanar esa situación sin romper los acuerdos previos, sin lo que dice la ley, y de eso se va a hacer cargo. Entonces no es necesario que el artículo esté. Confiamos en la palabra. Sebastián Andújar, gracias por estos minutos. No, gracias a ti, Valentina. Bueno, y nosotros desde Estudios nos vamos a ir a